No creo en extraterrestres, pero digamos solo para ilustrar, que uno fuera enviado aquí para observar la vida en nuestro planeta y llegar a nuestro servicio esta mañana, ¿no le parecería extraño? Todos estos humanos alrededor y de uno de ellos, algunos de ellos, van a entrar a una tina y luego ser sumergidos en agua y después sacados rápidamente y luego todos aplauden. Y en realidad, ni siquiera tendría que ser un extraterrestre para pensar que esto es extraño. Tal vez hay algunos aquí para quienes es la primera vez que presencian un bautismo, al menos un bautismo como este, de inmersión total, y estás pensando, esto es diferente. Bueno, durante los próximos 20 minutos aproximadamente, queremos ayudarles a entender de qué se trata todo esto. Y para muchos, entre nosotros que ya han sido bautizados, ser guiados a maravillarse de nuevo con la belleza del bautismo como reflejo del hermoso evangelio cristiano, las buenas nuevas que proclamamos. Y antes de iniciar un breve repaso de los primeros bautismos cristianos, tal como se registra en Hechos 2, vamos a orar en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Nuestros corazones están gozosos por lo que has hecho. Nos has dado tu palabra y que nos ayuda a entender todas estas cosas, nos ayuda a darnos cuenta de de esto de lo que se trata. Danos ánimo y si hay alguno aquí que, que hoy no ha dado su paso de seguirte, que hoy sea ese día. Que en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos a Hechos 2, Hechos, el libro histórico de aquella primera generación de la iglesia cristiana. Jesús ha sido crucificado, ha resucitado de entre los muertos, mostrando su victoria sobre la muerte, el pecado y el diablo. Pasó 40 días con sus seguidores, sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios. Y luego les dejó cuando ascendió al cielo, pero les dijo que esperaran porque recibirían el Espíritu Santo prometido en cumplimiento de lo que los profetas habían escrito. Y mientras ellos ahora son 120, estaban en un aposento alto en Jerusalén, el Espíritu vino sobre ellos. En los días del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios solo venía sobre ciertas personas en ciertos momentos, los profetas, algunos reyes, pero ahora vendría sobre y moraría en todos los creyentes, todos los que han entregado sus vidas a seguir a este Jesús, Hijo de Dios. Y la evidencia de la venida del Espíritu en ese día, llamado Pentecostés, fue que los creyentes fueran capacitados para hablar las alabanzas de Dios en lengua que nunca habían aprendido. Y todos los peregrinos en Jerusalén ese día, para la fiesta, provenientes de todo el mundo, escuchaban sus propios idiomas siendo hablando por estos seguidores de Jesús y se asombraban y se preguntaban qué estaba pasando. Entonces Pedro, su líder, comienza un sermón. Para nuestra lectura de hoy nos unimos al sermón aproximadamente 2/3 del camino. Al final del sermón, 3,000 personas son bautizadas. Y ahora sí, al tocar la prédica de Pedro, obtenemos esta idea sobre los fundamentos del bautismo y su belleza. La primera verdad del bautismo que comprendemos aquí es que nadie lo merece. Nadie merece ser bautizado. Si el bautismo significa estar unido al Santo Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús, lo cual es así como veremos, ¿cómo podría alguien esperar tener tal privilegio? Entonces, toda esta gente escuchaba a estos primeros creyentes hablar en otras lenguas y buscando una explicación. Algunos los acusaban de estar borrachos. En este momento Pedro se pone en pie y comienza su sermón. Empieza diciendo, ustedes están equivocados.
no estamos borrachos, denos un respiro, son las 9 de la mañana. No, este es el cumplimiento de lo que los profetas dijeron que sucedería cuando Dios visitara a su pueblo Israel en los últimos días. Y da esta larga cita del profeta Joel, los versículos 17 al 21, y continúa diciendo que todo esto, toda esta profecía de las obras poderosas de Dios en otras lenguas, ha ocurrido debido a las supremas obras de Jesús en su vida, muerte y resurrección. Él es el Mesías de Dios, su rey prometido. Y Pedro cita el Salmo 16, mostrando que David había predicho esta resurrección de este rey que vendría después de él. Pedro está diciendo esencialmente, nuestro Jesús tiene todas las credenciales necesarias. Él es el Mesías resucitado. Pero entonces llega el punto culminante de todo sermón, el versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Vaya, hablamos de una posición que parece sin esperanza. Ellos mataron al rey de Dios. ¿Cómo podrían no enfrentar juicio y el infierno eterno? Entonces leemos la respuesta de la multitud en el versículo 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde, es demasiado tarde, se acabó, lo arruinaron. No, eso no es lo que diría. Pero tendría sentido si lo dijera, ¿no creen? Digo, ¿qué cosa peor podría hacer una persona que haber participado en rechazar y matar al perfecto y santo Hijo ungido de Dios? Eso sí que es la más alta traición. Pero en realidad, queridos amigos, esa es la posición en la que todos estamos. No, tal vez no estuvimos allí en Jesucristo, en Jerusalén, gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero todos nosotros, al nacer en este mundo, enseña la Biblia, somos rebeldes contra Dios. Resistimos su gobierno legítimo sobre nuestras vidas. Creamos nuestros propios ídolos para adorar en su lugar. Diferentes ídolos para adorar en ese lugar. Cada uno de nosotros, desde Adán, tuvo parte en la crucifixión de Jesús. Fue el pecado colectivo de nuestra raza lo que llevó a Jesús a la cruz. Pero claro, Jesús, que tenía todo el poder del cielo a su disposición y que pudo haber convocado a miles de ángeles para rescatarlo si hubiera querido, no murió para sellar nuestra condenación, sino para comprar nuestra salvación, la salvación de todos los que depositarían su confianza en Él, comprarla con su propia sangre, al ocupar el lugar del pecador y sufrir la santa ira del Padre. Así que devolvamos lo asombroso a la gracia. Mientras presenciamos los bautismos esta mañana, ninguno de estos hermanos merece estar aquí. Ninguno de nosotros en este lugar merece otra cosa que el juicio de Dios. Pero la cruz y la tumba vacía han abierto el camino para que podamos volver y ser reconciliados con nuestro Dios creador. Entonces la multitud clama, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro no es lo siento, es demasiado tarde, sino el versículo 38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Quizás la palabra más llena de gracia en la Biblia está en esta palabra, arrepiéntanse. Dios le da a rebeldes como nosotros la oportunidad de volver, de apartarnos de nuestro egoísmo y pecado y volvernos a Él en fe y obediencia.
Eso es lo que significa arrepentimiento. Así que no somos casos sin esperanza, porque Cristo murió pudo haber perdón. Esa deuda que debíamos ha sido pagada por Él. Porque Jesús resucitó, puede haber nueva vida, incluso vida eterna. Cuando una persona se arrepiente, está diciendo, qué equivocado y necio fui al vivir mi vida apartado de confiar en y vivir para Jesús, el Hijo resucitado de Dios. Ahora me inclino ante Él como Salvador y Señor. Y el verdadero arrepentimiento involucra ambos títulos de Jesús, Señor y Salvador. Recordamos las palabras de Pedro en el versículo 36. Dios le ha hecho Señor y Salvador y Cristo. Él es el Salvador y libertador del pecado. El Cristo, el Mesías, y también es el Rey soberano sobre la vida y la muerte. Él es el Señor. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Y así como Jesús, siendo Salvador y Señor, siempre van juntos, también el arrepentimiento y la fe siempre van juntos. El arrepentimiento implica que ahora estamos entregando nuestras vidas a un Señor, estamos confiando a Él y a nuestro futuro en Él. La fe es la base de la entrega. Creemos el mensaje del Evangelio es verdadero, que Jesús es realmente el Mesías prometido y el Hijo de Dios que murió y resucitó. Y aquellos que se arrepienten y creen a su vez son bautizados. El bautismo es la demostración externa de ese cambio interno de corazón. El bautismo es la manera que Dios ha ordenado para que el creyente diga, sí, ahora pertenezco a Jesús, estoy unido a Él y su nuevo pueblo por medio de la fe. Esta era una excedencia radical en aquel tiempo. Recuerden, todas estas personas a quienes Pedro está predicando aquí en el día de Pentecostés son judíos. Los eruditos nos dicen que quienes eran bautizados en aquellos días no eran judíos, sino gentiles que se convertían a la fe judía. Ahora estos judíos son llamados a ser bautizados en el nombre de Jesús, que era lo que tenían que entender ahora. Jesús es su Mesías prometido, por eso su nombre es enfatizado en este pasaje. No hay contradicción con la redacción más familiar de Mateo 28:19, donde Jesús manda a los 11 a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo haremos hoy. Esa es la expresión más completa del bautismo. Somos bautizados en el Dios Trino. Pero Pedro aquí acaba de mostrar que Jesús es el Mesías prometido. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que inaugura esta nueva era. Y por medio de su obra en la cruz, que hay perdón de pecados, por eso su nombre es enfatizado en este contexto. Y noten lo que más dice Pedro. Sean bautizados cada uno de ustedes. Así que el bautismo de creyente no es opcional. Todos son llamados a él. Quizás tú estés aquí como creyente, pero nunca has tomado en serio este mandato. Y ahora te das cuenta que deberías. Estoy de acuerdo. Habla con cualquiera de nuestros pastores si quisieras bautizarte la próxima vez que tengamos un servicio. Como dice, y antes de seguir, también necesitamos abordar la pregunta obvia y súper importante. ¿Una persona necesita ser bautizada para ser salva? Muchos grupos creen que sí, basando especialmente en este versículo, Hechos 2:38, pero como decimos en nuestra declaración de fe como iglesia y como creemos que enseña la Biblia, la respuesta es no. El bautismo en agua no es requerido para que se nos perdonen los pecados y por lo tanto seamos salvos. El bautismo ciertamente va de la mano con el arrepentimiento y la fe, es parte del mismo conjunto de eventos que conforman la conversión cristiana, junto con la recepción del Espíritu, a lo cual llegaremos en un momento, pero es por gracia solamente, por medio de la fe solamente, que somos salvos. Y la fe que salva es siempre una fe arrepentida.
No puedes entregar tu vida a Jesús sin apartarte de tu rebelión y pecado. Así que estas son las cosas básicas del bautismo. Nadie la merece. Es solo para aquellos que se han arrepentido y creído en el Evangelio. Pero algo que no podemos olvidar, un tercer fundamento, el bautismo apunta a la vida nueva del creyente. Lo que nos dice que nuestra salvación no es solamente la liberación del pecado en el futuro, pero sino que la salvación, sino del poder del pecado. El bautismo no es el final, es apenas el comienzo. Pedro nos dice esto, lo que la Biblia también nos habla, los dones del Espíritu, que vendrá y morará en ellos. Pero aquí es el Espíritu mismo. Él actúa y produce cambios maravillosos. Comienza a producir su fruto en la vida del creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23. Motiva y capacita para contar a otros sobre Jesús y la esperanza que tenemos en Él. Nos convence del pecado. El pecado antes venía tan fácilmente, ya no más. Hay alguien nuevo viviendo en nosotros que se siente ofendido cuando podríamos mentir o despreciar a una persona o ver algo que no debemos. Alabado sea Dios por este ministerio del Espíritu Santo. Y refiriéndonos al bautismo de aquellos creyentes en Roma, Pablo les escribe en Romanos 6, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo viviremos aún en él los que hemos muerto al pecado? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él mediante el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nuestra vieja naturaleza de esclavitud al pecado ha sido sepultada. Cuando Jesús murió, tomó sobre sí esa vieja vida pecaminosa, pagando la pena por nosotros. Ahora hemos resucitado con él, el simbolismo de salir del agua a la nueva vida, la vida del Espíritu. Y sabemos que así como Jesús resucitó entre los muertos, también nosotros un día resucitaremos. El Espíritu que mora en nosotros ahora es la garantía, ese anticipo de la vida futura con Jesús en gloria. Verdades maravillosas. Hay que una ilustración leyendo de Ray Orton Jr. Las personas que creen en este gran evangelio, esta buena nueva que trae estas 12 personas al bautismo esta mañana, lo demuestran. Aún sufrimos como otros, pero somos afligidos, pero siempre gozosos. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Cada uno de nosotros es como un hombre sin hogar que duerme bajo un puente y come de los basureros. Un día llega una limusina y de ella baja un abogado que le entrega una carta. Un tío perdido hace mucho murió y le dejó una fortuna. El cheque llegará en unos días. De repente, el refugiado de cartón no parece tan desesperanzador. Puede vivir un poco más. Una gran fortuna ha llegado. Está llegando. Y amigos, nuestra fortuna es Jesús mismo.
Él es nuestro tesoro. Estaremos con Él personalmente y seremos transformados a ser como Él. Esta firme esperanza se expresa al ser bautizados en Cristo, estando unidos a Él tanto en su muerte como en su resurrección. Y finalmente, antes de los bautismos, sepan que el bautismo es para cualquiera y todos. Pedro les dice a esta multitud, versículo 39, porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos, para todas las generaciones y para todos los que están lejos, para cuantos judíos y gentiles, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Te está llamando Dios el Señor esta mañana? ¿Se han abierto tus ojos a la verdad del Evangelio? Que Jesús vino a morir por los pecadores y que su única esperanza está en Él. Las palabras de Pedro han resonado a través de los siglos y han llegado a ustedes hoy. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Qué alegría sería si la próxima vez que tengamos un servicio como este, ustedes estuvieran entre los que estén en este tanque. Eso espero. Eso oro. Y habiendo repasado estas verdades sobre el bautismo, les pediré a todos ustedes que serán bautizados hoy, que suban al escenario. Hemos escuchado un poco de sus historias sobre cómo llegaron a la fe, pero antes de los bautismos, propiamente dicho, también tendrán la oportunidad de confesar juntos algunas de estas verdades básicas de nuestra fe. La fe que Pedro proclamó en aquel día de Pentecostés.